aborto muy temprano además, un aborto espontáneo de un feto que muere muy prontito, que corrobora un poco la historia que cuenta en esta clienta mía, ¿no? Esta paciente, ¿no? Esto es algunos de los ejemplos que podemos tener de cómo nos incorporamos a mamá. Y luego hay una cuestión, yo he oído muchas veces que el alma se incorpora a partir de las no sé cuántas semanas o que termina de incorporarse. Incluso hay, creo que, bueno, dentro del budismo hay alguna historia de que esta semana 20 y pico, creo que nos contaba José Luis, una semana no muy temprana, ¿no? Bueno, de esto tengo que decirles que mi experiencia no es así. Yo tengo experiencias tanto de clientes míos como la mía propia, donde yo viví la experiencia de cómo mi hijo atraviesa mi cuerpo, desde el chakra del corazón por la espalda, saliendo por el chakra del corazón hacia mi mujer en el momento de la eyaculación. Ni siquiera existía un óvulo y un espermatozoide juntos. Y fue muy gracioso porque yo nunca quise tener hijos. Yo tengo hijos gracias a este señor. De verdad, no es que él aportara nada, sino en físico me refiero. Sino que yo no quería tener hijos porque viví una historia con mi padre, un padre ausente. No les he contado, pero yo era un niño que veía el futuro, veía las almas, sabía cuando la gente se iba a morir desde niño. Y hablaba con mi mamá y se lo decía con naturalidad que estoy hablando con ustedes. Mi mamá, que también habla y sabe de esto, aunque le da un poco de respeto, nunca me censuró. Con lo cual yo creo que a los 13, 14 años pensaba que todos los humanos eran como yo. Efectivamente, todos sois como yo, obviamente en su esencia. Luego seguramente mi alma aprendió en otras vidas a manejar todo esto con más naturalidad, más en la superficie. Ya hablaremos de esto porque creo que es importante que tomen conciencia de este poder que todos tenemos. Esto no es algo que me regalara el cielo por casualidad en una tómbola, esto es algo que realmente todos podemos hacer. Y yo enseño a mis alumnos, y aquí tengo varios, algunas están en el taller del portugués, pero algunas alumnas mías que han hecho toda la formación de la parte energética, incluso una que he dado solamente una vez en mi vida, que así fue presencial y trabajar con operaciones incluso en el campo vibratorio, que se complementa muy bien con la terapia regresiva. Entonces, sigamos con lo del útero materno. En el útero materno ocurren, entre esta introducción de cómo llegamos y lo que puede ocurrir, ocurren múltiples cosas, da igual que sea en esta vida o en otra vida. El atrapamiento del alma, para el alma da igual que hace 1000 años o 500 años. Yo, en mi libro de Posesión Espiritual de Almas Perdidas, tengo el segundo, porque hace una semana ya tuve el caso más antiguo, que es un alma perdida de antes de la muerte de Cristo. Hace más de 2000 años ya. Pero en el libro aparece una mujer que nace en 1330 y está perdida y no tiene conciencia. Y esto le pasa mucho al alma, ¿no? Entra en este cuerpo tridimensional y se pierde un poco, se le va la cabeza al alma, ¿no? Se despista, ¿no? Pero hay algo, porque yo creo que cuesta conectar. Este cuerpo, yo siempre cuento que este cuerpo es como si a Michael Schumacher, ¿se acuerdan de aquel conductor de Fórmula 1, campeón del mundo, tantas veces que hoy está en coma, creo todavía, después de un accidente esquiando hace muchos años? Como si le ponemos a Michael Schumacher un Seat Panda de lo más básico que hay en Seat, y él lo va a manejar seguramente mejor que nosotros, pero no va a sacar todo el partido. Pues nuestro cuerpo humano es para el alma un Seat Panda, y el alma es Michael Schumacher, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una falta de conexiones entre ese alma y este cuerpo que hace que no recordemos, ¿no? Porque luego hay niños que sí recuerdan, y algunos sí, otros no. Entonces, no sabemos muy bien. Tampoco voy a entrar en el por qué, porque seguramente si les doy el manual de cómo funciona el universo, tampoco lo entenderían. Si no tienen el manual, o sea, yo no entiendo el manual de un motor y voy a intentar entender el manual del universo, es que ni me lo planteo, ¿no? Pero sí comentarles qué ocurre una vez el niño viene. Y aquí aparecen los papás. Y los elegimos aposta. O sea, yo antes comenté que José Luis gracias a José Luis tengo un hijo, porque como mi padre era muy duro, yo no quería tener hijos. Yo
no sabía que era por eso. Yo decía que yo no quería tener hijos porque ganaba mucho dinero. Yo era gerente de una multinacional americana. Bueno, pues con 31 años me iban a ser socio de la primera multinacional del mundo, de la consultora, que es millonario con 31 años. Y me iba todo muy bien. Y a mi mujer le decía, yo vivo muy bien, viajo por cuando quiero, fin de semana improviso. Mi vida era improvisada. Hablaba con mi mujer y le decía, cariño, nos vamos a Ibiza el viernes. Yo trabajo al lado, trabajaba en esa torre que se quemó en Madrid, la Windsor. Estaba al lado del Corte Inglés de la Castellana. Me iba allí al Corte Inglés, compraba un billete y a Ibiza. Y así era mi vida. Improvisaba en Nueva York, Ibiza, luego trabajando en una multinacional americana, viajaba mucho. Daba clases en inglés, aunque lo he perdido bastante, en Estados Unidos de economía. Yo soy economista, luego me estudié psicología. Y yo decía que no quería tener hijos porque vivía muy bien, no quería ataduras. Cuando conocí los libros de Kabuli al principio me sorprendió y cuando me trabajé con él y me formé con él me di cuenta, y tengo el recuerdo muy gracioso de José Luis insistiéndome, ¿cuándo vas a terminar con todo esto? ¿No? Porque era una historia con mi papá donde yo tenía un profundo dolor. Mi padre era un ausente emocional, era un hombre muy rígido, militar, oficial de marina, y yo tenía un gran dolor. Por eso les cuento lo de antes, a un niño que ve el futuro, un niño que ve las almas, un niño que siente las energías, ve personas en fotos que se van a morir, se morían todas, eso decía mi madre con naturalidad. Me tuve que esconder en 7 corazas. Y mi alma no quería repetir la experiencia con mi hijo, porque les aseguro que si ustedes no se trabajan en eso, van a repetir la experiencia con sus hijos. 100%. Y por eso digo que yo fui padre gracias a José Luis, porque el trabajo y lo que aprendí con él me liberó de todo eso. Y para mí fue, y siempre se lo digo a mis alumnos, incluso ya después de pagar, señores, esta es la mejor inversión que pueden hacer de tiempo y dinero en sus vidas, realmente. Formarse como terapeuta de terapia regresiva, o por lo menos trabajarse intensamente, ¿verdad? Es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida nunca, con gran diferencia, de verdad. Y esto es de agradecer que haya gente como José Luis y que todos sus hijos y nietos estemos siguiendo este camino, porque podremos entonces iluminar a otras personas en su camino, ¿no? Ayudar a que se iluminen, son ellos los que se iluminan, nosotros los acompañamos de la manita y si no quieren, pues no, lo siento, es tu vida, pero si ellos quieren podemos iluminarnos, ¿no? Y de eso se trata esta conferencia, iluminar a los papás futuros y a los terapeutas que entiendan qué ocurre, porque ocurren múltiples cosas y no quiero adentrarme demasiado en lo que ocurre, pero sí dar algunos ejemplos. ¿Qué ocurre cuando uno llega al útero materno y de pronto mamá es muy joven, por ejemplo? Mamá es jovencísima y de una familia muy religiosa, ¿qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué siente ese alma que está ahí, esa alma? Pues que mamá no me quiere. O sea, mamá está tensa, está preocupada por lo que van a decir. Abuela quiere que aborte, me quieren matar. Yo he vivido experiencias donde la mamá clava agujas de tricotar de grandes por la vagina y atraviesa la bolsa amniótica y el niño se esconde en el fondo y siente hoy una angustia terrible y tiene miedo a salir a la calle, por ejemplo. Ese paciente era una mujer, tenía miedo, incluso tenía miedo a que la atracaran, que le clavaran un cuchillo, etc. Y estaba conectado más con una vida pasada donde había muerto de un flechazo. O sea, esta ya fue la bomba, ¿no? Entonces, mamá de pronto es joven y yo siento que me rechaza. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Pues múltiples consecuencias. Aquí, yo antes oía de crear un manual de todos los estímulos y las respuestas y cuál era el origen de todo esto. Bueno, es una práctica interesante, es como el DSM-5 o el DSM-4, que yo lo odio a muerte. Claramente yo diría que lo quemaran todos los que lo tengan, no sirve para nada. Clasificar a la gente y encasillarla creo que es un flaco favor, porque eso también tiene consecuencias. Entonces, esta reacción que tiene el niño va a depender de sus vidas anteriores también, de la experiencia del alma a lo largo de sus vidas anteriores. Con lo cual, efectivamente, a lo largo de mi experiencia, yo he hecho como 8.000 sesiones de regresión más o menos
hay un patrón, que en el 70% de los casos que ocurre algo puede ocurrir esto otro. Pero claro, decir, si es esto, entonces estudiamos bioneuroemoción, por ejemplo, que hace eso literalmente. Te dice el dolor lumbar es abuso sexual. Y tú dices, vale, y imagínate que se cayó de culo y se rompió la punta del coxis cuando tenía 5 años y no se acuerda. Entonces, en ese caso, bueno, en ese caso no, te diría, como me han dicho terapeutas de esa línea de trabajo. Digo, entonces estás al 30% diciendo una mentira. Y dicen, bueno, pero al 70% lo ayudamos. Digo, ya, pero te estás cargando al otro 70%, al otro 30%, le estás metiendo en un problema peor, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser libres que deje el alma de la persona en entender las consecuencias, 100%. Aunque hay patrones, de verdad. O sea, todos los que hacemos muchas regresiones encontramos patrones de conducta del alma en las reacciones, pero yo nunca supongo. Yo tengo mucha intuición, a veces sé desde el principio lo que le pasa al paciente, pero nunca se lo digo, ni influye en mi terapia, además. Hombre, si tú detectas que hay un alma perdida, hombre, pues yo los veo, gracias a Dios, entonces no tengo que estar especulando. Con lo cual, esas partes me las quito de encima. Incluso si tienes un atrapamiento, un bloqueo energético en un centro energético, yo lo veo. No hace falta especular, ¿no? Entonces yo creo que es mejor ver que especular. Y esto es algo que yo enseño a mis alumnos, les enseño a ver y a trabajar desde el ver la energía y desde trabajar profundamente con la energía. Y esto también vamos a hablar en la conferencia de hoy. Pero quiero seguir dando ejemplos de qué cosas puede ocurrir. Resulta que papá, en una estructura patriarcal de la familia, el primero tiene que ser un varón. El varón es muy importante, es mi heredero, el heredero de mi feudo, ¿verdad? Y resulta que viene una niña. Dice, coño, yo soy una niña. Y papá quiere un niño y mamá está de acuerdo, además, en tener un niño. Pero yo soy una niña. Imagínense en aquella época donde encima te enterabas del nacimiento de tu hijo, del sexo que tenía cuando nacía. No había tecnología. Hoy, bueno, podrías solucionar un poquito la historia porque te enteras cuando tiene 4 meses o 5 y al final lo aceptas, pero yo creo que la marca ya está puesta, ¿eh? La marca de esa intención de que sea niño, ¿no? Yo he tenido casos donde la tendencia sexual de esa persona cambia porque papá quiere un niño. Por ejemplo, es una mujer que está dentro de la barriguita de su mamá y el padre y la madre quieren un niño. Entonces dicen, yo no soy un niño, pero voy a demostrarle a papá que soy tan buena como un niño. Entonces, ¿qué hace? Es muy curioso porque lo que hacen muchas de estas almitas es tomar el rol del niño. Entonces, está más apegada a papá, esa niña está más apegada a papá, juega al fútbol, sus amigos son niños, en el colegio siempre está con niños, viste como un niño, y un día llega la pubertad, ¿y qué le gustan a los niños? Las niñas. Entonces, a mí también me gustan las niñas. Obviamente aquí no vamos a criticar la libertad de elegir a quien quiera cada uno, pero debe ser realmente libre, debe ser. Debe ser libre de elegir el alma lo que desee, no condicionado por las expectativas de papá. Esto es igual que muchos casos de abuso sexual que me he encontrado, muchos casos de abuso sexual, donde teniendo una pareja masculina, a partir del abuso, de pronto tener una pareja femenina. Yo tuve una pareja que su pareja anterior era una mujer. Ella no sabía nada del abuso. Empezó a trabajar conmigo, descubrió un abuso sexual. Por eso tenía miedo a la energía masculina. Claro, debe ser que en mí, otra de las cosas que le debo agradecer a José Luis, porque de mí debió ver una parte de energía femenina, y conmigo estaba bien, conmigo, fue una relación maravillosa. Pero cuando descubrió, y fue muy curioso, porque cuando descubrió esto, también descubrió por qué su abuela, que había muerto, estaba enfadada con ella. Porque su abuela, que había muerto, que le quitó el único recuerdo que tenía. Esto fue un caso de los mágicos que tengo en mi libro de Posesión Espiritual y Almas Perdidas. Le quita la cadena de oro con la agua marina y una virgen que tenía tallada, desaparece. Y cuando hicimos esa sesión de encontrar con la abuela, que ella sentía que la miraba, ella era escultora, desde obras de bronce gigante de 2 metros hasta cosas, medallas y pequeñitas. Y cuando estaba esculpiendo, notaba algo detrás. Era su abuela, enfadada con ella además, ¿no? Por eso le había quitado la cadena, con la Virgen, ¿no? Y cuando le hizo esa sesión y la mandé a la luz, ella me llama, me manda un mensaje, yo tenía otra sesión después, me manda un mensaje diciendo,
¿Sabes qué he encontrado en mi casa cuando he llegado? Dice, yo he revuelto mi casa 2 veces, desmontado incluso muebles, desmontado muebles para buscar esta cadena que es el único recuerdo que tenía de mi abuela. Estaba en un sillón, en un tresillo, en el cojín de en medio con forma de corazón la cadena y puesta ahí. Fíjense cómo es la energía del alma, ¿no? Y cómo ocurren cosas. Pues imagínense esto dentro de la barriguita de mamá. Cualquier cosa puede ocurrir. Fíjense como de pronto una tendencia de que yo quiero que sea un niño hace que la niña decida también ser un niño. Y cambie todo para ella. No desde la libertad de elección, sino desde la influencia de un papá y una mamá. ¿Qué más cosas pueden ocurrir? Mamá está triste y estresada. ¿Cuántos pacientes, los que sean terapeutas y estén aquí, tienen o tendrán que vienen de hace 20 años de trabajo personal? De psicólogos yo he tenido pacientes que llevan el récord 26 años de trabajo personal y no habían descubierto lo que tenía. La primera de ellas fue una alumna directa de Brian Weiss. Una terapeuta, alumna directa de Brian Weiss en terapia regresiva, no, no podía tener hijos. O sea, no quería, o sea, tenía miedo a tener hijos. Y no había solucionado, 20 años llevaba. Pero mi récord realmente fueron esos 26 años de un cliente mío que tampoco había solucionado la historia a la que venía. ¿Y por qué es esto? Porque si miramos solo esta vida, que encima, hombre, la terapia que estudiamos los psicólogos ya es peor todavía, es cognitivo-conductual, con lo cual ya ni siquiera te cuenta los primeros años de vida. Hombre, las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación han avanzado un poquito, ya trabajan con escenografía y con el subconsciente, pero ¿y el útero materno? ¿Y otras vidas? O sea, en otras vidas hay un atrapamiento del alma, ¿verdad? En el útero materno y un atrapamiento de la energía. ¿Cómo vamos a solucionar en el presente algo que está ahí atrapado? Y si no sabemos que está ahí. Entonces, es muy importante entender esto, de la cantidad de veces que hay ese atrapamiento del alma en el útero materno, porque de pronto mamá está con un estrés increíble, porque papá, que es un poco golfito, tiene amantes, y desde que se quedó embarazada, su mujer la abandonó. Y se va con sus amigos y sus amigas y la engaña. Y mamá está triste y estresada, tiene miedo, porque ahora yo, imagínense que puede ser el segundo, tercer, cuarto hijo, también el primero. Pero cuanto más hijos, más carga. Y a veces me he encontrado que es que mamá le quedan pocos años para liberarse de la carga profunda, que significa unos humanos que no se mantienen por sí mismos hasta muchos años después. El humano es el ser vivo con mayor dependencia de sus padres. Y la mamá ahora se va a sentir libre de hacer cosas que antes no podía hacer. Y de pronto viene una niña de nuevo, ¿vale? Y encima su marido la engaña. O sea, esa energía, o sea, yo hablo de energía. Aquí yo quiero que vean esto desde la energía, esa energía oscura. Mamá tiene todos sus chakras negros completamente. Bruce Lipton habla incluso de la interferencia no solamente energética, sino biológica, que es que, a ver, que la niña está recibiendo todas las hormonas que mamá produce. Mamá está estresada, cortisol. Cortisol, la niña, todos los casos de estrés de mamá son partos difíciles. El otro día, la última, mamá estaba estresada porque papá le engañaba. ¿Cómo fue tu nacimiento? Cesárea. ¿Cómo fue tu nacimiento? Pues me trajeron con unas pinzas, ¿no? Me sacaron, y tengo una marca aquí en la cabeza, ¿eh? Porque claro, no es igual sacar una, una cosita, un Blandibloop, ¿saben lo que es el Blandibloop? Esa masa esponjosa y verde que es fría, sacar una cosita suave que sacar un palo así, ¿no? Recto. Y a veces he visto que toman posturas conscientemente para no salir. Por ejemplo, le pregunto, ¿qué haces para no salir? Me pongo así. Claro, ¿cómo vas a salir si estás así? Aunque estés encajado, no puedes salir. O me doy la vuelta o me empujo con las piernas. Me están intentando sacar y yo me empujo o me enredo el cordón umbilical alrededor del cuello. Porque no solamente no quiero salir, quiero morir. Y esto es algo que el suicidio fetal es real. Hay niños que se suicidan dentro de la barriguita de mamá porque dicen, yo no quiero estar aquí. Quizás no fueron tan hábiles como la paciente mía que se fue del cuerpo antes de pasar por todo eso, pero ahora que mamá está estresada y el estrés tiene que ver con el embarazo, fíjense que es muy extraño, les diría que cientos de casos que he tenido, quizás 1000 casos de útero materno, creo que solamente una vez
vi una expresión curiosa que era echarle la culpa a mamá. Mamá es mala. No, no. El feto, o sea, el alma lo que dice es, mamá no es mala. Yo no soy suficiente. Yo no valgo la pena. Yo realmente soy un problema para mamá. Y fíjense los condicionantes, porque yo creo que intentar abarcar en una conferencia de 50 minutos todos los condicionantes del útero materno, de la experiencia, les estoy improvisando y diciendo los que se me vienen a la cabeza, porque hay cientos. Por ejemplo, yo he visto niñas que de pronto mamá, o sea, que tienen ansiedad, obviamente, porque esa energía de mamá está en su campo energético, o sea, tienen un bloqueo aquí la boca del estómago, entre otros, en el plexo solar tienen una energía oscura que ni siquiera es de ellos, con lo cual vete tú a entenderla desde el punto de vista cognitivo-conductual, es imposible, o sea, porque ni siquiera de ella, o sea, es una energía que es de mamá, pero está aquí conmigo, ¿no? ¿Cómo de pronto reaccionan diciendo, yo, como vine a destiempo, vine mal, voy a no dar ningún problema en la vida? Entonces me quedo quieta. Le preguntas a mamá, ¿cómo fue mi embarazo? Estabas quieta siempre. ¿Qué hace después de nacer? Nunca doy problemas a mamá. Siempre digo sí. Y al final le digo sí a mis amigos, sí a mi marido, sí a todo el mundo. No sé decir que no, porque no quiero dar problemas. Siempre estoy más fuera que dentro. Nunca me he mirado, porque yo no soy importante. Lo importante, y fíjense, y tiene una lógica además, porque el alma tiene una lógica. Yo pensaba al principio que el alma no tenía lógica, pero el alma tiene una lógica profunda, que es, en este caso, ¿cómo sería yo feliz que mamá estuviera bien? Hay instantes de ese embarazo donde mamá se conecta conmigo y me pone las manitas a pesar de que papá le engaña y yo siento su energía y ahí me siento bien. Entonces, ¿qué hago? Intentar que mamá esté lo mejor posible. Y para eso doy mi vida por ella, me entrego a ella. Y yo no existo, todo es ella. Y soy la mejor hija del mundo, cumplo siempre sus expectativas. Si ella desea que yo estudie arquitectura, voy a ser arquitecta. Si desea que mi mamá se pone contenta, fíjense qué cosita, una alegría temporal, porque saco matrículas en el colegio, voy a ser la mejor estudiante del colegio. O sea, estoy viviendo la vida de otro, realmente, no es una vida mía. Estoy, en consecuencia, viviendo lo que desea mamá, y para no darle problemas. Y esto es algo terrible, porque esto luego se contagia al resto de las relaciones. Se contagia a las mejores amigas. ¿Quién se acerca con alguien así? Esto es un juego de energía, de vasos comunicantes, además. Alguien que se acerca a ti porque tú eres así, va a abusar de ti. En un 90% de los casos. Literalmente. No, no con mala idea, a ver, que no es una cosa que se te acerque gente que lo haga conscientemente, además. Igual que tú tampoco haces conscientemente esto. Tú ni te das cuenta de que estás haciendo eso. Y los otros tampoco se dan cuenta que usan de ti muchas veces. A veces sí se dan cuenta y hay gente con mucha cara, ¿no? Entonces aprovechan esa debilidad tuya para tomarte el pelo y básicamente que le hagas todos los favores del mundo. Y como me contaba una paciente que hacía todos los favores del mundo, un día llamó a su amiga para pedirle el primer favor después de 10 años de que eran amigas, porque había tenido un problema con su marido y estaba muy triste. Y su amiga le dijo, mira, hoy tengo un día estupendo, no quiero oír cosas feas, ¿no? Y hasta luego, plum, y le colgó. Y dice, yo he hecho todo por ella. O sea, todo, absolutamente todo lo que me ha pedido. He ido a buscar a su hijo al colegio porque ella quería salir con sus amigas 50 kilómetros ida, 50 kilómetros vuelta, dejar a mi hijo con mi madre, que luego lo tuve que recoger a las 4 de la mañana porque ella llegó mucho más tarde de lo que me dijo que iba a llegar. Y ella ni siquiera fue capaz de escucharme al teléfono 10 minutos, ¿no? Y eso una tras otra, pero eso fue la primera vez en su vida que le pidió un favor. Hasta 10 años no le había pedido absolutamente nada. Y ella, su amiga, era constantemente pidiendo los favores, ¿no? Y si hacemos esto con nuestra pareja y hacemos esto con nuestros hijos y nos vivimos, no tenemos vida. Llegamos a los 70 años y sentimos un vacío terrible. Y todo esto porque mamá estaba triste y estresada y ansiedad porque papá le ponía los cuernos, ¿no? ¿Qué más puede ocurrir en el útero materno? Me acuerdo un caso muy curioso. Un amigo de mi pareja me lo encuentro en un concierto hecho polvo, llorando. Y le pregunté qué le pasaba. Me dijo, mi novia me ha dejado.
¿Y qué te pasó que te dejó tu novia? Es que la engañé con otra. Y dice, y yo no sé por qué lo hice, porque era la mujer de mi vida. No entiendo por qué yo engaño a todas las mujeres con las que estoy. Bien, vente a mi consulta, vamos a ver. Vamos a la consulta y él se ve un niño de meses con un pañal en medio de un pasillo y más atrás se ve en el útero materno. Y mamá está muy ocupada. Mamá ni siquiera está conectada con él. Él se siente que no vale la pena, que viene en mal momento, porque mamá ya tenía otros 7 hijos y luego encima nació otro más, o sea que él, que era el más pequeñito, que a quien lo miraban en forma especial, fue un príncipe destronado después incluso, ¿no? Pero ya en el útero materno empezó a verlo. Y las consecuencias de esa estructura que generan en el útero materno de vengo en mal tiempo y mamá no me quiere, o sea, en el sentido de pero porque no soy válido, ¿qué consecuencias tuvo en su desarrollo? Bueno, no tiene autoestima. La autoestima es muy importante. Hay muchos casos de falta de autoestima que vienen del útero materno. Muchísimos. Porque claro, el decirse a uno mismo, no soy válido, porque no acuso a mamá, yo no soy suficiente, no soy válido. Con lo cual, a pesar de que hago todo por mamá, no tengo falta de autoestima. A pesar de que saco es en todas las notas, porque a mamá le encanta que saque sobresalientes, no tengo autoestima. Y es una poco ilógica, ¿verdad? Pero funciona así. Este era un hombre que tenía todo, era alto, guapo, tenía un trabajo fijo, dinero, pero era infeliz absolutamente. Y encima engañaba a todas las mujeres con las que estaba, hasta el día que, como digo, conoció a la mujer de su vida y también la engañó. Y por eso se arrastraba sin afectarse durante 4 días y sollozando cuando me lo encontré. ¿Qué ocurrió en esa visión desde el útero materno hasta la primera infancia? Él veía a mamá muy alejada. Y cuando yo le digo, bueno, vas a mirar a los ojos a mamá en este momento, que estás ahí, que tienes meses, ¿qué siente mamá cuando te mira? Y dice, me ama profundamente. Entonces, es que no tiene tiempo para mí. En verdad no entiende ahora qué pasa. Mamá tiene otros 8 hijos, o sea, 7 hijos más, y luego tuvo otro más después de él, 1 año y medio después, pero mamá no tenía tiempo para mí. Ya tenía hijos grandes, tenía que ayudarles, no tenía ayuda en casa, hacerles las meriendas, para que merendaran los niños, ayudarles con las tareas del colegio. Y él se veía acompañar llorando, diciendo, y nadie me coge. Y mamá pasa, me mira con amor, pero con cara de pena, no me puede atender. Y también depende de la sensibilidad. No todo el mundo es igual de sensible. Hay niños que pueden estar con 20 hermanos y hay niños que necesitan una madre para ellos solos también, porque esto depende mucho de la historia del alma, ¿no? Y este hombre era uno que necesitaba una mamá para él solo. Y encima no la tuvo. Cuando termina la sesión me confiesa, me dice, mi madre es un ángel. O sea, mi madre tiene 2 gotas de agua por ojos. Es una mujer de campo que te mira y tiene una luz increíble en sus ojos. Nunca he podido abrazarla con cariño. No sé por qué. No sabía por qué hasta ahora. No había podido abrazarla con cariño. La siguiente sesión pasaron 2 semanas y lo primero que pregunto a mis pacientes es, ¿cómo ha evolucionado todo esto desde la última vez que nos vimos? Y de pronto me dice, ese mismo viernes que nos vimos, todos los hermanos comemos todos los viernes con mis padres, en su casa de mis padres. Y como salí de aquí, llegué antes que nadie a casa de mis padres. Y entonces yo la vi sentada, estaba cosiendo, y me acerqué a ella, la levanté y le di un abrazo como nunca le había dado. Me conecté con mi corazón con ella. Y ella me miró con esos ojos como 2 gotas de agua y me dijo, hijo mío, te estaba esperando. Nunca le dijo nada en vida de por qué estaba tan alejado. Esa mujer sabia sabía que su hijo necesitaba ese recorrido de entender. Era su trabajo del alma. Y le miró, te estaba esperando. Este hombre tenía ya casi 40 años, cuando por primera vez abrazó a su mamá. Fíjense cómo son las historias del luto materno, cómo nos condicionan tanto la existencia. Como esto, voy a decirles otras muchas. Yo creo que no acabaría en todo el día de hablarle de experiencias que he tenido y consecuencias tan diferentes unas de otras. ¿Cuánto queda? 10 minutos. Bueno, pues como quedan 10 minutos voy a ver qué hacemos los terapeutas con todo esto entonces, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no les voy a explicar la técnica de la terapia regresiva, que la mayoría de los que están aquí y muchos de los que están escuchando también saben, y en diferentes técnicas, porque bueno, está la escuela Earth,
estamos nosotros, pero lo importante es que si se soluciona el problema, el camino es lo de menos, ¿no? Lo importante es que sea efectivo y lo más rápido posible, hacer, si es una sesión, o 2, o 3, o 4, o 10, o 15. Bueno, hay casos graves, yo he tenido casos de trastorno de personalidad muy grave, he necesitado 15 sesiones, persona que está peleada con todo el universo y en 15 sesiones resulta que es una persona normal. Eso para la psicología normal es incurable. He tenido casos de fibromialgia o de incluso de cáncer o problemas así que se sanan cuando parecen milagros, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿qué hacemos los terapeutas? Y les voy a poner un caso aquí para que entiendan cómo yo veo nuestra terapia. Este es un caso que está también en mi libro, es el único testimonio que hay además en mi libro, un caso muy duro, un caso de una mujer, no me acuerdo exactamente, 27 años así, se queda embarazada. Esta mujer, yo era la época del COVID, con lo cual la una vez nada más, porque tuvo que ir a Gran Canaria, ella vivía en otra isla, en Fuerteventura creo, fue a Gran Canaria a hacerse una revisión médica una semana antes de que el niño naciera, provocado el parto a los 8 meses, porque el anterior niño se le había muerto a los 9 meses. Ella fue un viernes al hospital, ya con síntomas de dilatación, pero le dijeron, mira, en las Islas Pequeñas Canarias hay pocos médicos. Entonces le dijeron, mira, como mañana es sábado y va a haber pocos médicos, ¿por qué no te esperas hasta el lunes? Ya vienes el lunes y ya tienes a tu niño. Y ella dijo, pues el domingo se murió el niño. Cuando podía haber nacido el sábado, se murió el niño. Y nunca supieron por qué nadie. Con lo cual, en ese segundo niño que venía, querían adelantarle el parto un mes para evitar esa muerte por algo desconocido, ¿no? Bueno, ella me localiza porque su tío, que se llevaba muy pocos años, ella tenía 27, 28, a lo mejor el tío tenía 34, 35, que era paciente mío, le da mi teléfono y me llama, una mujer desesperada. ¿Por qué? Porque cuando habla conmigo está perdiendo también a su segundo hijo. Ella me confiesa que había tenido pensamientos suicidas porque no aguantaba el dolor de perder a su hijo, a ese primer hijo. Y lo que estaba ocurriendo con el segundo es que estaba perdiéndose ese segundo niño. Claro, hasta aquí es algo duro, pero... Y luego, ¿qué hacemos con ello? Bueno, la técnica normal de primero un alma perdida, porque ese niño que muere estaba con ella. Por eso sentía todos los días ese dolor profundo, porque también el niño lo estaba sintiendo, mamá no me cuida, mamá no está conmigo, tiene tal pena que yo también siento esa pena, además, es una especie de retroalimentación, se alimentaban la pena el niño y la mamá, el niño que estaba perdido. Y como consecuencia de ese gran dolor, había decidido no conectarse con el que venía. O sea, la conexión del alma con ese niño que está viniendo es muy importante. O sea, es importante que lo sepamos todos los padres. O sea, si no nos conectamos con ese alma se deja morir. O se va de ahí o se deja morir como estaba ocurriendo. ¿Qué tenía esta mujer? Desprendimiento de placenta. Ustedes ven todos los hospitales del mundo que hablan de, por ejemplo, el M. de Anderson, por ejemplo, o cualquier hospital, Monte Sinaí, que yo estuve mirando su página web, yo no soy médico, estuve leyendo sobre esto, y el desprendimiento de placenta es irreversible. No hay posibilidad de volverlo atrás, según estos hospitales. Y la placenta, cuando se desprende, si se desprende un tercio, significa que el niño tiene un tercio menos de oxígeno y un tercio menos de alimentación, ¿no? Bueno, muy preocupados. Encima tenía placenta previa, que son unas venas que crecen desde la placenta hacia el saco amniótico y es un peligro porque cuando el niño crece empieza a pegar pataditas y en un momento dado rompe una de esas venas, o no sé si son venas o arterias, no sé exactamente, el doctor los podría iluminar, pero daría igual que lo que fuera, pero y le llaman la muerte dulce, te mueres durmiendo, ni te das cuenta. A mi madre le pasó. Mi madre tuvo un niño, después que de mí, tuvo una niña que murió por una cosa de estas y la vida la salvó por esto. Había perdido 1,5 litros de sangre cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo sangre. Y el médico le dijo 20 minutos más tarde estaría muerto. Yo tenía 9 meses cuando ocurrió. Y ella dice que yo le avisé, que yo fui yo el que le avisó de que algo estaba pasando, ¿no? Me contó una historia que algún día contaré, pero que por eso dice mi madre que soy su hijo favorito, ¿eh? Porque ella dice que yo le salvé la vida
con 9 meses, pero además conscientemente, que no era una casualidad. Pero bueno, eso es otra historia. Como digo, tenía encima placenta previa esta mujer. Y estaban muy preocupados los médicos. Los médicos sabían en el estado emocional que estaba ella que a lo mejor decidía matarse, porque ya lo había pensado. No lo había hecho, pero sí lo había pensado. Llevaba 6 meses sin salir de su casa, con una depresión profundísima. Y fue muy hermoso, aunque fue un trabajo a distancia, porque estaba el COVID y no podíamos viajar. Fue un trabajo precioso de hablar con esa almita que estaba ahí todavía rondando y mandarlo a la luz, entender que estaba muerto y enviarlo a la luz. Fue una despedida hermosísima. Luego llegó el trabajo del útero materno, que es explicarle a este otro ser que venía que lo que estaba ocurriendo, que era que mamá no se había conectado porque no quería volver a pasar el gran dolor que había vivido, que no lo hubiera podido resistir. Y ahora viene el trabajo adicional, que es qué hacemos con todo esto más allá de lo tradicional de la terapia regresiva. Y aquí es lo que yo les digo de la terapia energética. Una vez hemos esto, vamos a solucionar, a intentar solucionar todos los problemas físicos que han ocurrido. El desprendimiento de placenta, la placenta previa, el corazón que no estaba cerrado cuando fueron a provocarle el parto, el corazón todavía estaba separado, pues poco antes de nacer, y eso es lo que primero hay que hacer es operar al niño. O sea, mi hijo que nació con 26 semanas, pues muchos niños de esos meses, de esas semanas, tenían que operarlos. Y entonces hicimos un trabajo energético. Primero, lo que digo yo es que yo enseño a mis alumnos, y creo que esto es una cualidad que yo nunca aprendí. Yo veo la energía, veo las almas, hago operaciones en el campo astral, y nunca lo aprendí. Yo me acuerdo la primera vez que hablé con José Luis Cabuli, del primer caso que hice de sanación a distancia. Yo no lo sabía, pero él me dijo, así trabajan los chamanes americanos, ¿no? ¿No? Y yo dije, pues debe ser, pero yo nunca. Lo que sí entendí cuando me dijo eso es que, ¿por qué yo siempre defendía a los indios en las películas cuando era niño? Los indios eran muy malos en las películas, mataban a blancos, secuestraban, violaban a mujeres blancas. Los vaqueros, los del séptimo de caballería con Rin Tin Tin, que era el perrito postal alemán que llevaban, eran buenísimos. Y entonces mi madre llegaba por ahí, estábamos mi hermano y yo, y llegaba y decía, qué malos son estos indios. Y yo le decía, no mamá, los indios son los buenos. Objetivamente eran malos, pero yo siempre defendía a los indios. Entonces entendí por qué seguramente hacía eso, ¿no? Quizás algunas vidas he tenido de chamán o algo de eso, porque no es normal que yo sepa hacer todo esto sin haber estudiado. Nunca nada ni leído. Además no he querido leer sobre esto para tener la libertad de que mi alma lo muestre solo. Y entonces me conecté con ese niño. Las noches, durante un tiempo, hacíamos visualización para que la placenta se pegara. Los médicos asombrosamente empezaron a ver cómo la placenta se pegaba, pero más yo involucraba en esta historia no solamente a la madre, al alma del niño. Yo tenía grandes diálogos con el alma del niño y le explicaba todo. Le decía, mira, hay una cosita que es aquí, la ves al fondo, tío, que es como, se ha desprendido un poco. Entonces tú vas a ayudarnos porque mamá lo va a hacer, yo voy a ayudarle, vas a ayudarnos a que se pegue eso arriba, para que te puedas alimentar correctamente. Vas a visualizar que se crecen unas venitas que van agarrando otra vez al fondo de la pared del útero y se lo explicaba visualmente, todo. Y entonces quedábamos una hora y hacíamos toda una proyección energética. Yo soy capaz, y ustedes van a ser capaz cuando se quiten el que no pueden, porque ustedes tienen la misma alma que yo, la misma capacidad de hacer lo que hago yo, sencillamente es entrenarse, es poner una parte de tu energía, de tu alma, a distancia. O sea, da igual, la distancia no existe para el alma. Es 8.000, 10.000, 20.000 kilómetros de distancia. Eso para el alma da igual. Y estás ahí. Yo estoy trabajando con Canadá y es que me da igual que tener el paciente aquí que en Canadá. O sea, yo sé que una parte de mi alma está ahí y yo veo su cuerpo, veo su energía y soy capaz de ayudarle a extraer energía a distancia, abrir los chakras, cerrárselos. Yo doy mucha importancia en mi formación a esta parte energética y la hago unido además a la terapia regresiva porque es absolutamente complementaria. Y entonces hicimos este trabajo, la placenta se pegó, también hicimos la visualización de que esas venitas o arterias iban secando de la bolsa amniótica y entonces se reducía el, el tamaño de esas venitas y finalmente visualizamos
vino presencialmente a Canarias a hacerse una prueba y me vino a ver a mi consulta. Y fue hermosísimo, no solamente poder conectar con ese alma que venía a distancia, sino aquí delante, con él, porque lo pude tocar. Yo sano con las manos sin querer la primera vez. Nunca he estudiado esto tampoco. La primera vez que curé a alguien fue sin querer, de verdad. Era mi mujer, tenía una enfermedad hacía 13 años y le puso dos veces la mano, no para curarla, es para darle calor, porque ella se ponía bolsas de calor en sus ovarios, que tenía un dolor terrible cada vez que le venía la menstruación. Y en 2 veces que le puse, 30 segundos, 50 segundos, se le quitó para siempre ese dolor, ¿no? Y entonces yo le ponía la mano y soy capaz de mandar la energía, la intensidad que quiera, y le ponía la mano en la columna y cuando le daba energía, el niño hacía... Y yo hablaba con él y le decía, ¿qué? ¿Te has dado cuenta? ¿No? Y entonces le explicaba lo que tenía que hacer para cerrar el corazón. Y volvimos a hacer lo mismo. Los médicos decían, vamos a tener que operar al niño. Y yo le decía a la madre, vamos a intentar que no. Y en una semana que faltaba, visualizamos todos los días a la misma hora el que se cerraba el corazón y cuando nació el niño no hubo que operarlo, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. En mi versión, en mi libro italiano, tienen un par de ejemplares ahí, pero bueno, no creo que mucha gente sepa italiano. Hay un epílogo que habla de algo también que tiene que ver con mi hijo. Una historia que ahora no daría tiempo de contarla, pero sí es una historia importante de cara a entender el poder de nuestra alma. El alma tiene un poder infinito y lo único es que tienen que quitarse ustedes esa limitación que alguien les impuso. Ustedes son terapeutas, la mayoría. Quítense esa limitación. O sea, el alma, o sea, yo siempre digo a mis pacientes y en la última conferencia que di en el encuentro internacional, en el Congreso Internacional de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, hablé sobre el despertar chamánico de los terapeutas de la terapia regresiva. La pueden ver en mi página web, por ejemplo, que es nachoromon.com. Está ahí esa conferencia grabada. Y lo que vengo a decir en esa conferencia es, señores, ustedes tienen una dualidad, que de paciente ven todo, ven las almas, ven su campo energético, ven todo absolutamente. Y le parece normal. Y luego se ponen de terapeuta y no ven nada, ¿no? Y yo los miro y digo, a ver, pero ¿qué tienen? Un alma para una cosa y otra para otra. Olvídense de eso. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es ponerse en estado expandido de conciencia. Y si se ponen así, trabajando con un paciente, van a ver absolutamente todo. Absolutamente. Bueno, con esto he terminado. Creo que esto daría para, como digo, una mañana entera hablar del alma en la experiencia de útero materno. Le quería dejar aquí unas pinceladas e insistirles sobre todo esta última parte. Ustedes son seres que tienen un potencial increíble. Yo me asombro de muchas cosas que he hecho, porque como no lo he estudiado con nadie, si lo hubiera aprendido de un maestro o algunas cosas energéticas, toda mi parte teórica de la terapia regresiva y práctica la aprendí de José Luis Cabuli, cosa que le agradezco y le agradeceré toda mi vida. Y la parte energética me vino dada. Entonces las he unido y es maravilloso. Entonces veo las limitaciones que nos autoimponemos creyendo que esto es un don que le dieron a Nacho, un sorteo de la lotería del cielo. A Nacho le dieron un don. No, esto es algo que todos tenemos. Sencillamente permítanse sentirlo, permítanse que crezca. Y no sé cuánto tiempo tardarán en llegar a un nivel máximo haciendo todo esto, pero lo importante es que empiecen cuanto antes, ¿no? ¿Eh? Y déjense llevar. Muchas gracias.